Hermanos, seguimos con la segunda parte que quedamos de la perseverancia de los santos que estamos viendo en los estudios que estamos teniendo los días jueves, ¿verdad? Que es la confesión de fe, ¿verdad? Confesión bautista de fe, ¿verdad? Entonces estamos en el capítulo número 17. Vamos a ver con el tiempo cómo estoy. Sí. Vimos primeramente que era perseverar. ¿Quiénes estuvieron en la clase anterior? Ajá. Entonces, ¿qué entendimos por perseverar, hermanos? ¿Qué entendimos? Tranquilos, uno por uno. Perseverar, algo sencillito. ¿Qué estamos haciendo hoy acá? ¿Se fijan? Estamos perseverando. Cada día que nosotros venimos acá no simplemente venimos a la iglesia o solo venimos a sentarnos o solo venimos a escuchar, no. Perseveramos, ¿cómo? A través de la palabra, porque nos alimentamos de la palabra del Señor. Recuerden que dice la palabra del Señor que no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios o de su Padre, ¿verdad? Entonces nosotros, así como nuestro cuerpo necesita alimentarse podemos decir, de comida, nuestro espíritu también tiene esa hambre, esa sed, ¿verdad?, de alimentarse de la palabra del Señor. Tomemos en cuenta, amados hermanos, que nosotros somos 100% espiritual. Y si nosotros espiritualmente estamos mal, todo nuestro cuerpo va a andar mal, amados hermanos. Entonces, ¿qué es perseverar? Yo saqué una pequeña conclusioncita acá, pues, esto con respecto a los cristianos, ¿verdad? Es continuar haciendo algo a pesar de la dificultad y la oposición en que nos encontremos, ¿verdad? Por ejemplo, si andamos, como decimos, un poquito decaído, no tenemos que dejar de perseverar. Siempre tenemos que estar perseverando. ¿Y qué significa perseverar? Siempre estar en los caminos del Señor, ¿verdad? Eso es perseverar. Lo que ya les dije, lo que hoy estamos haciendo acá es perseverar. Esa es una de lo que vamos a ver más adelante, unos ejercicios de perseveración. Este es uno de los principios, puede ser uno de los primordiales, no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre, ¿verdad? Entonces, el perseverar es esto que estamos haciendo hoy acá, ¿verdad? Entonces, también vimos, como punto número uno, la seguridad, ¿verdad? Entonces, vimos primeramente un texto que perfectamente podemos hacer un lindo devocional, ¿verdad? Nos dice que los dones, que el llamamiento de Dios son irrevocables, nos dice el texto. O sea, que cada uno de los dones que el Señor nos da, una vez que nosotros nos rendimos a los pies de Él, son irrevocables, ¿verdad? Muchos dones son irrevocables. ¿Qué significa eso? Que si yo dejo de asistir a la iglesia, lamentablemente, recordemos que un día vamos a estar delante de Dios, ¿verdad?, en ese tribunal, y cada uno de nosotros va a entregar su cuenta. Por eso nos dice aquí que son irrevocables. O sea, no estamos justificados si ya nuestro Señor Jesucristo nos ha obsequiado ese regalo maravilloso de la vida eterna. Yo no puedo rechazar uno de los dones o una de las virtudes, podemos decir, que Jesús me da, que Dios nos da a nosotros, ¿verdad? Entonces, en las virtudes vimos que son irrevocables, por lo que Él continúa, o sea, los dones que Él nos da son irrevocables, pero siempre Él nos está alimentando y nutriendo. ¿Y cómo nos nutre y nos alimenta Él? Por medio de la fe, el arrepentimiento, el amor, el gozo, la esperanza y todas las otras virtudes que el Espíritu Santo nos puede dar a cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, el principal de todo esto es el amor. Si no tenemos amor, hermano, no podemos, como dicen, arrancar, ¿verdad? Y recordemos que primeramente nos manda el primer mandamiento que vino a decirnos Jesucristo, que amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Ese es el principal mandamiento, el cual nosotros tenemos que hacer. ¿Y en qué consiste? Consiste en amor. Tengo que amar a Dios, amar a mi prójimo, y ya cuando ya haya logrado todo eso, como se dice,
Todo lo demás nos viene por añadidura. Si nosotros concebimos amar, por decir así, o perdonar a nuestros enemigos, ahí ya estamos empezando. Es más, ya nos estamos amando nosotros. Pero el principal es que tenemos que amar a Dios. ¿Y cómo amamos a Dios? ¿Cómo demostramos nuestro cariño y nuestra gratitud a Dios? ¿Cuál es el tema de hoy? Perseverando. De esa manera podemos demostrar el amor a Dios, ¿verdad? Por ahí quedamos en la introducción. Ahora, la seguridad, ahora sí. Como hijos de Dios, nosotros debemos tener esa plena seguridad de que tenemos a Jesucristo como consolador, ¿verdad? Que tenemos también, además de consolador, nuestro Señor Jesucristo va adelante y detrás de nosotros, ¿verdad? ¿Qué sucede? Que también el Señor Jesucristo es como un paracleto para nosotros. Él nos va guiando. Les mencioné algo de un títere, ¿verdad? Un títere que viene, entonces Jesucristo, Él nos guía conforme a su preciosa voluntad, ¿verdad? Entonces, si yo soy hijo de Él, de Dios, ¿verdad? Si yo soy hijo de Dios, ¿puedo yo o no puedo tener seguridad en Él? No los escucho, hermano. ¿Ah? ¿Son salvos? Ok, entonces, con seguridad tenemos que decir eso. Entonces, ¿cuál es la seguridad que nos da? Dios, que somos salvos. Es lo principal, ¿verdad? Entonces, si yo soy hijo de Dios y todo el tiempo estoy perseverando en sus caminos, en sus decretos, en sus estatutos, en el canon bíblico, ¿verdad? Perseverando y perseverando, ¿será que yo puedo algún día tener esa inseguridad de que Dios me va a desproteger a mí? No, ¿por qué? Porque estamos perseverando, ¿verdad? Entonces, ese es el tema, la perseverancia. Pero además de esto, de la perseverancia, aquí conllevamos que nuestra salvación tenemos que cuidarla cada uno de nosotros, ¿verdad? Nuestra salvación viene siendo como esas bateritas de cargar, ¿verdad? Recordemos que nuestra salvación no se pierde, ¿verdad? No se pierde. Pero ¿qué sucede cuando nosotros perseveramos? Les di un ejemplo de Pablo, que él dijo de que, lo podemos ver, póngalo ahí, amado hermano, en 2 de Timoteo 4:7 dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Entonces, ¿qué nos da a entender acá? Que él peleó, él perseveró, ¿verdad? Pero aún así, él sentía de que todavía él no había logrado llegar hasta ese punto de que él había alcanzado todo, todavía le hacía falta. Imagínense Pablo, un gran ejemplo que nos puede dar, ¿verdad? Entonces, él nos dice que ha guardado la fe. Recordemos que la fe es por el oír, y el oír que la palabra de Dios. Todo nos viene por fe, todo nos viene por fe, ¿verdad? Como les dije al comienzo en los anuncios, por fe pasamos la meta, hermanos. Y la pasamos. Les soy honesto, yo tuve una gran fe que la íbamos a pasar. Es más, yo tenía la fe que íbamos a llegar a los 20 y así, empujaditos. Pero no, miren qué lindo que es el Señor. De tanto orar, pasamos la meta. Gracias al Señor. Toda la gloria y la honra para el Señor. Entonces aquí vemos, cuando somos hijos de Él, esa seguridad que nosotros tenemos. Que si yo me propongo hacer algo, claro, no como hombre, sino con la ayuda de Dios, podemos alcanzar muchas cosas. Entonces, eso también es perseverar, ¿verdad? ¿Estamos claros con respecto a lo de la seguridad? Ya lo habíamos visto, ¿verdad? Ok. Entonces, podemos decir que la pregunta sería acá, ya lo vimos. ¿De dónde creen ustedes que viene la perseverancia? Ya lo vimos claro, de la fe, pero ¿quién nos da la perseverancia? Amén, perfectamente. Dios nos da la perseverancia, ¿verdad? Leímos varios textos, podemos leer este de Filipenses 2:12 al 13, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como
en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, dice. ¿Ves lo que les vengo diciendo? Que tenemos que estar latentes por nuestra salvación. Sabemos que la salvación no se pierde, pero ¿qué sucede? Yo puedo ser salvo, pero si el Señor me ha dado virtudes y me ha dado dones, que yo tengo que cumplirlas y no lo hago, ¿qué le voy a entregar al Señor? Supongamos que nos vamos por la libre, como se dice, ¿verdad? Y llega el momento que Dios nos llama a nosotros y nos dice, a ver, hijo, ¿qué hiciste por mí mientras estuviste en la tierra? ¿Ah? No simplemente le vamos a decir nada, porque Él nos obsequió el regalo de la vida eterna. Él nos sacó de ese lugar, de ese fango, de esas oscuridades, de esas tinieblas en las que estábamos algún día. Entonces quiere decir, yo siempre tengo un dicho que digo que yo ni con mi propia vida, escuchen bien hermano, yo ni con mi propia vida puedo pagar lo que Cristo ha hecho por mí. ¿Sí? Así de sencillo. Todavía le quedamos debiendo nosotros, aún trabajando para Él. Ahora que conti más aquellos que no trabajan para Él. Yo no me lo imagino, hermano, ¿verdad? Entonces, miramos que la perseverancia proviene de Dios, ¿verdad? El hombre como tal, por sí solo, no puede conseguir la perseverancia. No puede. La puede obtener, pero ¿qué pasa? Va a perseverar como hombre, ¿verdad? Como hombre y no con la ayuda de Dios. Y lo más lindo es que nosotros perseveremos, pero que Dios nos lleve como cuando llevamos a nuestros hijos de la mano. Eso es lo más lindo. Y que nosotros dependamos 100% de Él, ¿verdad? ¿Por ahí vamos bien? Entonces la pregunta es, ¿de dónde proviene la perseverancia? Hermano, ¿de dónde proviene la perseverancia? De Dios, ¿verdad? Ok, hasta ahí estamos claros, ¿verdad, amados? Entonces, el inciso 2 es los peligros, ¿verdad? Ya vimos que tenemos, por decir así, Dios nos da la seguridad, Dios nos da virtudes, además de virtudes, Dios nos da dones, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué sucede? No, como dicen popularmente, todo es color de rosa. Como cristianos, recuerden que nosotros tenemos padecimientos, ¿verdad? ¿Y cuáles son nuestros padecimientos? Ustedes saben que nuestras luchas no son contra príncipes, no son contra hombres, son contra potestades, ¿verdad? Son contra fuertes celestes. Bien nos dice la palabra que Satanás siempre anda como león rugiendo buscando almas que devorar. Así camina Satanás. Él solo ve el momento más oportuno para él poder, como dicen, apresar a aquellas personas que lamentablemente se han apartado de la perseverancia. Aunque el cristiano tenga esa hermosa seguridad de Dios, cuida y vela por él. Siempre tendrá que luchar contra Satanás y el mundo, el predominio de la corrupción que hay, por esto que caigan en pecados, y algunos hasta pueden permanecer en ellos, por lo que incurre en esto desagrado ante Dios y tristemente al Espíritu Santo. Sus virtudes les dañan, endurecen su corazón, se les hiere la conciencia, lastima, escandaliza a otros y acarrea juicios temporales y quizás algunos permanentes, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los peligros? Ya se los había mencionado. Por lo general, la Biblia nos enseña que nosotros tenemos 3 enemigos espirituales. ¿Quién me dice cuáles son? ¿Y? El mundo, la carne, y ya se lo dije, ya se les mencioné el nombre acá, Satanás. Y déjenme decirle que existe un cuarto, existe un número 4, nosotros mismos. Sí. Llega un momento que nosotros, amados hermanos, nos volvemos, podemos decir,
nos apartamos del camino del Señor y nos creemos que somos nosotros mismos. Entonces, ¿qué sucede? Ahí empezamos a idolatrarnos nosotros mismos. Entonces, nosotros mismos a veces tenemos que tener cuidado, porque habemos personas de que quizás sabemos un poquito que los demás, pero ¿cómo vemos a los demás? Los vemos así, ¿ves? O quizás tenemos un poquito más que los otros. De igual manera sucede. Entonces, ¿qué pasa? No, ahí nos estamos alimentando de un poquito de soberbia, ¿verdad? Entonces eso ya nos viene creciendo a nosotros. Entonces, cuando vemos, nosotros nos descuidamos. ¿Y qué sucede? Andamos así, andamos muy enaltecidos. Y recordemos que nosotros como hijos de Dios no podemos andar así. En nuestros corazones, en nuestra manera de vivir, nosotros tenemos que ser todo el tiempo humildes. Ya sea que estemos arriba o abajo, pero nosotros tenemos que ser humildes. Vernos todo el tiempo a como nos vemos, como hermanos. ¿Verdad? ¿Me están entendiendo? Ese es un peligro muy principal que puede existir en nosotros los cristianos. Tenemos el mundo porque ya sabemos lo que sucede. El mundo es sabroso, pero tiene su consecuencia, ¿verdad? Satanás porque ahí vive sembrando sus cizañas, ¿verdad? Y la carne, ¿verdad? La carne, todo el tiempo tenemos que estar combatiendo contra ellos, ¿verdad? Recordemos que nosotros venimos de descendencia pecaminosa, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que estar constantemente perseverando. Entonces estos son, podemos decir, los 4 principales enemigos que los cristianos tenemos, ¿verdad? Vamos a irnos ahora a la palabra del Señor en Efesios 4:30. Y nos dice, a ver quién lo quiere leer, hermanos. Efesios 4:30. Entonces, ¿qué sucede? Recordemos que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa? Como nosotros somos templo del Espíritu Santo y morada de Él, entonces cuando nosotros andamos, podemos decir, quizás en poder ponerlo así, cayendo en pecado, picando en el pecado, nosotros empezamos a contrictar el Espíritu. Entonces, yo he sacado mi deducción que entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros caemos en eso, venimos nosotros y agarramos al Espíritu Santo y lo metemos en el rinconcito más allá escondido de nuestro corazón. Eso es lo que hacemos. Eso es contrictar al Espíritu. El Espíritu está así, feliz. Pero ¿qué pasa? Nosotros venimos y hacemos esto. ¿Por qué? Por nuestros mismos pecados, por nuestros mismos pensamientos, ¿verdad? Dios se entristece cada vez que sus hijos se rehúsan a cambiar sus hábitos viejos del pecado por hábitos justos de la vida nueva. Recordemos que ya nosotros cuando somos salvos tenemos que hacer un cambio de 190 grados, 180, perdón, de 180 grados, ¿verdad? No, es que si lo hacemos de más volvemos a caer al mismo lugar, hermano. Sí, o sea que si vamos así, entonces ¿qué tenemos que hacer? Vean, así, tenemos que quedar acá, no pasarnos. Sí, ¿ya? Son 180 grados, dice el hermano. ¿Qué sucede eso? Es como que hagamos que vamos caminando de frente, pero damos una media vuelta y ¿qué sucede? Si vamos de frente, cuando Él entregamos nuestra vida a Cristo, de frente, ¿qué es lo que tenemos? Los pecados. Pero si damos ese giro, todos nuestros pecados quedan atrás y ya nuestra vida es una nueva vida hecha. Entonces, cada uno de nosotros tiene que abandonar, a ver, Emmanuel, por favor.
Preste atención. Gracias. Cada uno de nosotros tenemos que abandonar esos viejos rudimentos de ese hombre que fuimos a un tiempo, ¿verdad? Aquí vemos otra manera de perseverar. Eso es perseverar también, ¿verdad? Nos dice la palabra del Señor en Salmo 51, 10 al 12. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. ¿Verdad? Esto lo vemos con respecto a que nosotros tenemos que estar todo el tiempo pidiéndole de esa manera al Señor, ¿verdad? Que si nosotros medio caemos, nosotros tenemos que levantarnos. Que si nosotros medio nos resbalamos, siempre tenemos que buscar la manera de cómo sujetarnos de quién, de Cristo, ¿verdad? Podemos ver también en Primera de Corintios 11:32, si alguien lo puede leer, por favor. Primero, la primera carta a los Corintios, 11:32. 11:32. Amén, hermana. Entonces, aquí podemos ver, amados hermanos, lo que este texto nos quiere decir es algo como que los creyentes son librados de ir al infierno, es lo que les vengo mencionando. No solo por decreto divino, sino por intervención divina. ¿Se entiende, verdad? No solo por decreto divino, sino que por intervención divina. El Señor escarmienta para que los suyos vuelvan a conducirse con Él, ¿verdad? A conducirse con Él. Rectitud, con rectitud e incluso envía, escuchen esto, hermanos, e incluso con rectitud envía la muerte a algunos en la iglesia para que se libren antes de que pudieran apartarse. Entonces, estamos viendo acá de que si nosotros verdaderamente no nos sujetamos al Señor, si verdaderamente nosotros no obedecemos al Señor, nos está dando a entender que Él nos puede llevar de este mundo, aunque seamos hijos de Él, aunque andemos, ¿cómo podemos decir? Aunque nosotros seamos salvos. Yo siempre he dicho, cada vez que tengo la oportunidad de predicarle a alguien, de que Dios da un tiempo a las personas, e incluso personas que dice que ya son salvas, ¿verdad? Entonces me dice, el Señor me ha perdonado. No, le digo, el Señor no le ha perdonado. ¿Usted ya le pidió perdón a Él? No, pero Él me ha perdonado. ¿Cómo sabe usted que Dios ya le perdonó? Le digo. ¿Usted está viviendo conforme a la voluntad del Señor? ¿Usted salva? Sí, me dice. Entonces, si usted salva o salvo, para empezar lo que usted tiene que hacer es ponerse a cuenta con Él, ¿verdad? Porque aquí nos dice que Él nos da un tiempo, nos da a entender que Él a cada uno de sus hijos les da un tiempo para que procedan al arrepentimiento. Él nos puede dejar 5, 6 años o hasta 10. Así, hermano, así es. Recordemos que para Dios puede ser, un año pueden ser 1000, o 1000 años puede ser un año, ¿verdad? En su soberanía, ¿verdad? Entonces, yo le digo a las personas de que tienen que tener un arrepentimiento. Pero Él me ha cuidado, sí, lo ha hecho. ¿Por qué? Porque Él es misericordioso, le digo yo. Él está dando tiempo para que usted proceda al arrepentimiento.
Mucho ojo, le digo, porque va a llegar un momento de que usted se va a acostumbrar a esta vida, le digo. Y cuando el Señor le quiera llamar, usted no va a querer dejar esta vida. Entonces, allí va a venir a, como se dice, nos dice la Biblia, el rugir de dientes. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado un tiempo para que nosotros nos reivindiquemos con Él, para que nosotros volvamos nuevamente a su regazo, para que nosotros pidamos perdón más que todo. Y lastimosamente, amados hermanos, he visto casos que ha sucedido eso. Personas que han sido salvas y personas que también estaban asistiendo a la iglesia, pero como dicen popularmente, andaban con un pie así y el otro dentro de la iglesia. Entonces el Señor les dio su tiempo. ¿Y qué ha sucedido? Nos dice la palabra acá del Señor en el mismo versículo 11, ahora 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. ¿Verdad? Entonces, en la Biblia se entiende que dormir es muerte. Aquí nos dice la palabra del Señor. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Que esas personas tienen que ponerse a cuenta. El Señor, como se lo repito, Él da un tiempo prudencial. Él en su soberanía, en su misericordia, Él siempre nos ayuda. Pero mientras nosotros no podamos o no tengamos un verdadero arrepentimiento y no busquemos del Señor, si ya son hijos de Él, lastimosamente, pues, Él se los va a tener que llevar. ¿Verdad? ¿Me están entendiendo, hermanos? Entonces, esa es otra manera también de perseverar. Que si andamos un poquito apartaditos, mejor mantengámonos en los caminos de Dios. ¿Verdad? Sigamos perseverando en la palabra. ¿Hasta ahí vamos bien? Acabamos de ver los peligros que existen. Y les he puesto un peligro muy, podemos decir muy, que se puede dejar de entrever bien. ¿Verdad? Entonces, vamos a ver ahora, amados hermanos, ejemplos de perseverancia. ¿Verdad? Nosotros como bautistas debemos estar apegados siempre a la palabra del Señor y nuestro principal ejemplo nosotros lo vemos acá en la Biblia. ¿Verdad? Entonces vamos a ver algunos ejemplos de perseverancia que se encuentran en la Biblia. Hay muchos más, pues, pero esto podemos decirme, los veo un poquito como más así, más, ¿cómo les puedo decir yo? Más dados al tema. El primer ejemplo tenemos a Josué, ¿verdad? Josué nació esclavo, escuchemos, hermano. Josué nació esclavo en Egipto, junto con el resto de los israelitas. Solo vio la liberación de su pueblo bajo el liderazgo de Moisés. Cuando tenía 40 años, después de eso, todavía tuvo que perseverar, oigan, otros 40 años más, antes de entrar a la tierra prometida, debido al pecado de los otros israelitas. Pero todo el tiempo que estuvo en Egipto y luego en el desierto, Josué no se dio por vencido. Siguió siempre perseverando. Y continuó siguiendo a Dios. Josué era diferente, vio todo y decidió poner toda su confianza en Dios. Para una cita pueden apuntarlo o lo vemos ahorita. Josué 1, 6 al 7. Si alguien lo puede leer, me gustaría, hermano. Por favor. Esto les va a quedar de tareita para que ustedes vayan a meditar para el otro estudio cada uno de estos pasajes que les vamos a dar de estas personas que perseveraron, ¿verdad? Josué 1, 6 al 7. Mejor se los dejo de tarea, pues mejor. ¿Les parece? Ok, de la hermana. Perdón, disculpe, hermana. La escuchamos.
Amén. Ahí lo estamos viendo, ¿verdad? Para una cita bíblica, ¿verdad? La espera fue larga y difícil, pero al final llevó a Israel a conquistar la tierra prometida. Josué perseveró y recibió la herencia prometida, por lo cual es uno de los más notables ejemplos de perseverancia que podemos encontrar en la Biblia. Tenemos otro ejemplo de perseverancia. Tenemos a Ana, ¿verdad? Vemos a Ana. Ana era, sabemos que Ana era una mujer estéril, ¿verdad? Pero tenía muchas ganas de tener un hijo. Años atrás, oró por un hijo con gran tristeza, pero sin respuesta aún así. Oigan bien, ella oró, pero aún no teniendo la respuesta, no abandonó su fe, ni rechazó a Dios. Ella siguió. ¿Qué significa eso? ¿Qué estamos viendo? Perseverar. Pese a que ella estuvo orando por tantos años, ella siguió perseverando y no abandonó su fe, siempre siguió orándole al mismo Dios. Lindo, ¿no? Ella siguió preguntando, poniendo toda su confianza en Dios. Un día Ana estaba orando en el templo y prometió que si tenía un hijo, este hijo estaría dedicado a Dios. Vámonos a la cita para que lo veamos. Primera de Samuel 1, 9 al 11. A ver, que lo lea otro hermano, por favor. Primero de Samuel 1, 9 al 11. Si no, aquí lo tienen en la pantalla. Sí. Lee, hermano, dele. Con voz fuerte, dele. Se levantó Ana después que hubo comido y bebido, y mientras el sacerdote él estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Ella con amargura de alma oró a Jehová y oró abundantemente. Amén. Como dice, lloró abundantemente, ¿verdad? Pero vemos pues que al final Dios bendijo a Ana por su perseverancia y su fidelidad. Y le dio otros 5 hijos más. ¿Qué les parece? Hermanos, ¿será o no será una buena manera de perseverar? ¿Verdad que sí? Ok. Ahora vemos otro ejemplo de perseverancia. Vemos a Job, ¿verdad? Dios mismo llamó a Job irreprensible. Sirvió al Señor de corazón en buenas y malas. En su sufrimiento Job cuestionó muchas cosas, como el motivo de vivir y las acciones de Dios, pero no dejó de creer en el Señor y de confiar en Él. Por lo tanto, Job se menciona como un gran ejemplo de perseverancia, ¿verdad? Vámonos ahora a la cita para que veamos. En Santiago 5, 1 al 10 al 11. Santiago 5, 10 al 11. Otro hermano que lea, por favor. Y sabemos pues todo lo que Job pasó, ¿verdad? Que perdió sus riquezas, perdió su familia, pero Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. El Señor es muy misericordioso y compasivo. amén, hermano. Entonces vemos que Job perseveró en su fe, ¿verdad? Job tuvo una fe. Pese a que Dios le mandó
a 3 personas, creo que fueron, sí, 3 personas, y lastimosamente esas personas, en vez de animarlo, fueron a hacer otra cosa, ¿verdad? Sí, eso fue lo que fueron a hacerlo. Pero esa es otra historia, hermanos. Job perseveró en su fe y Dios restauró su salud. Le dio aún más riqueza de la que él tenía y lo bendijo con muchos descendientes. O sea, que volvió a tener hijos y su descendencia volvió a crecer. Sus hijos habían fallecido. Si vemos esa historia maravillosa, el libro de Job, nos podemos deleitar cada una de las cosas la que le sucedieron a Job. Pero ¿qué pasó? Él siempre estuvo perseverando. Perseveró, él se llenó de sarna, de sarpullido, estuvo tirado en el suelo y muchas cosas. Y llegó un momento al comienzo de que la misma mujer, la esposa de él, lo instó a que maldijera a Dios. Imagínense. Pero él no lo hizo. No lo hizo. Él siguió siempre perseverando. ¿Verdad? Entonces aquí vemos un gran ejemplo de fe, como lo es Job. Jeremías. Pocos profetas sufrieron tanto como Jeremías por predicar fielmente el mensaje de Dios. Fue considerado un traidor, despreciado, golpeado, encarcelado, todo por su propia gente, y finalmente vio la destrucción que había profetizado cuando Nabucodonosor destruyó a Jerusalén. Pero en medio de todo esto, Jeremías no dejó de obedecer a Dios, ¿verdad? Nehemías aceptó un gran desafío: construir los muros de Jerusalén. La ciudad había sido destruida años antes por Nabucodonosor. Su tierra ahora estaba subyugada a un imperio. Su gente estaba desanimada. Oigan, hermanos, todo, o sea, todo lo que había quedado de las personas de Israel habían quedado desanimados y quebrantados, ¿verdad? Y sus enemigos no querían que llevara a cabo la construcción, pero Dios había puesto ese propósito en el corazón de Nehemías y no se rindió. Pese que él tuvo persecución, lo quisieron encarcelar, lo quisieron matar, pero ¿qué pasó? Leemos el libro de Jeremías, y podemos ver al final lo que pasó, ¿verdad? Entonces, vámonos ahora a Jeremías 1, 17 al 19. Jeremías 7, 1 al 19. Y otro que lea Nehemías. No, sí, esa es otra. Estamos con Jeremías primeramente. Siete 19, sí, me pasé al otro, ahí disculpen. Estamos con Jeremías. Provocarán ellos a ira, dice Jehová. ¿No obran más bien ellos mismos su propia confusión? 1, 17 al 19. Capítulo 1, 17 al 19, Jeremías. Jeremías. Sí. Tú pues, ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mandé. No temas delante de ellos, porque no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. 19. Sí, el último. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librar. Aquí podemos ver la confianza, que ya lo hemos visto, ¿verdad? La confianza que tuvo Jeremías en Jehová. Y también hasta dónde lo llevó Jehová perseverando,
pese a todas las circunstancias que sucedían, ¿verdad? En el 5 ya me había pasado Nehemías, ¿verdad? Nehemías aceptó un gran reto, ¿verdad? Un desafío fue, el cual fue la construcción del muro de Jerusalén. La ciudad había sido destruida antes por Nabucodonosor. Su tierra ahora estaba subyugada, un imperio, su gente estaba desanimada, ¿verdad? Y sus enemigos no querían que esto se llevase a cabo, ¿verdad? Entonces podemos leer en Nehemías 6, 15 al 16. 6, Nehemías 6, 15 al 16. Nehemías 6, 15 al 16. Amén, hermana. Pese a todo, las circunstancias también, porque Nehemías tuvo persecución, ¿verdad? Sus enemigos querían matarlo. Ellos no querían que se lograse la construcción del muro. Pero imagínense en cuánto tiempo lo hicieron. Perseveró, ¿no? Perseveró. ¿Verdad? Ok. Aquí tenemos otro más, el mismo Pablo, ¿verdad? Pablo tuvo bastante éxito como misionero, pero también sufrió mucho. Donde quiera que predicaba, hacía enemigos. Lo echaron de muchas ciudades, lo atacaron, lo arrestaron, lo acusaron de ser falso e incluso sufrió intentos de asesinato. Además, su viaje fueron peligrosos y náufragos. Naufragó 3 veces, ¿verdad? Entonces, vámonos a la segunda carta de los Corintios, 11, 24 al 27. 11, la segunda carta de los Corintios, hacia los Corintios, 11, capítulo 11, versículo 24 al 27. ¿Quién lo lee, hermanos? De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con vara, una vez apedreado, 3 veces parecido náufrago. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces en peligro de río, peligro de ladrones, peligro de la dominación, peligro de los gentiles, peligro de la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre falsos hermanos. En el trabajo y fatiga, en mucho desvelo, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. Tienen enfermas y yo no enfermo. A quien se le hace tropezar y a ninguno me indigna. Amén, hermano, gracias. Aquí podemos ver todo lo que pasó Pablo. La pregunta es la siguiente. ¿Hubiésemos aguantado nosotros eso? Hermanos, haber estado en como dice popularmente, en el pellejito de Pablo. ¿Será que hubiéramos aguantado eso? ¿Ah? No, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Recuerden que Pablo se le reveló el mismo Jesucristo a él. Entonces, él estaba seguro. Vemos nuevamente la seguridad acá. Él estaba seguro porque Jesucristo estaba con él, ¿verdad? Y también vemos todo lo que Pablo pasó y todo lo que le sucedió a él, ¿verdad? Pero aún así él no dejó de perseverar, ¿verdad? Y tengo un último que es nuestro Señor Jesucristo. Ese es
el ejemplo más lindo de perseverancia que podemos encontrar en la Biblia, ¿verdad? Jesús es nuestro mayor ejemplo de perseverancia. La palabra de Dios dice que fue tentado en todos los sentidos y pasó por muchos sufrimientos, ¿verdad? Mientras estuvo aquí en la tierra, fue rechazado por aquellos a quienes vino a salvar. Oigan, qué triste esto, ¿verdad? Fue rechazado por aquellos a quienes vino a salvar y enfrentó mucha oposición. A pesar de ser el Hijo de Dios, pero Jesús no se rindió. Él siguió siempre adelante. Por amor a todos nosotros, Jesús resistió hasta el fin. Pasó por la peor humillación y tortura, la muerte en la cruz, sin pecar. Gracias a su perseverancia, todos podemos tener acceso a Dios y a la salvación. Y Dios Padre exaltó a Jesús sobre todas las cosas. Amén, ¿verdad, hermanos? Leamos ahora Hebreos 2, 17 y 18. Hebreos capítulo 2, versículos 17 y 18. Hebreos 2. Estamos viendo, ¿verdad, hermanos? Todo lo que nuestro Señor Jesucristo pasó, padeció por nosotros. Allí podemos ver, para mí, la máxima exponencia en perseverancia es nuestro Señor Jesucristo. No hay otro, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver algunos de los podemos decir, de profetas y nombres bíblicos, incluyendo nuestro Señor Jesucristo, que tuvieron perseverancia. Imagínense que ellos, en aquella época hubo persecución. En aquella época asediaban, mataban, ¿verdad? Y ahora nosotros que estamos acá, como se dice, estamos en la gloria, podemos decir. ¿Por qué? Porque no tenemos persecución. No podemos decir que no hay nadie que nos esté obligando a hacer esto, a hacer lo otro, ¿verdad? Lo lindo sí que tenemos que reconocer y mantener es nuestra salvación. ¿Y cómo la vamos a mantener? A través de la perseverancia, ¿verdad? Ahora voy a darles acá unas cositas, 4 o 5, de cómo nosotros podemos mantenernos en la perseverancia, ¿verdad? Al tener la soberana protección de Dios, el cristiano obtendrá la fe, el arrepentimiento, el amor, el gozo y la esperanza y todas las virtudes que nos brinda el Espíritu Santo. ¿De qué podemos mantener cada una de nuestras virtudes? ¿Cómo? Esa sería la pregunta, ¿verdad? ¿Verdad? Y la primera es congregándonos. Como se lo dije al comienzo, aquí estamos perseverando. Aunque ustedes no lo crean, pero aquí estamos perseverando. Porque nos venimos a alimentar de la palabra del Señor, ¿verdad? Y no solamente que sea el estudio, no. La idea es que cada día que nosotros vengamos acá, escuchemos, hermano, cada día que nosotros vengamos acá, nos llevemos un poquito grabado, si es posible grabado todo, ¿verdad? En nuestro corazón principalmente. ¿Por qué? Porque esto lo podemos llevar a la práctica. Recordemos que todo lo que se habla o se dice acá está basado en las palabras del Señor, ¿verdad? Y cada cosa que nosotros leemos, entendemos y nos grabamos en la Biblia, no solo de grabarlo,
sino es que también de practicarlo, ponerlo cada día en práctica, ¿verdad? Que si, por ejemplo, nos manda el Señor que amemos a nuestros enemigos, hermanos, tenemos que hacerlo, aunque no querramos, ¿sí? Tenemos que hacerlo. Porque ¿qué me sirve a mí que digamos amemos a nuestros enemigos y yo cuando llego a la casa quedo viendo a mis vecinos mal? ¿Será que estoy actuando como debe ser? ¿Ah? No, ¿verdad? No. Entonces eso es perseverar también, hermano, por si no lo sabían. La perseverancia, amados hermanos, podemos decirlo así, es todo nuestro vivir todo el tiempo. Recuerden que dice la palabra del Señor que si nos dan una mejilla, pongamos la otra, ¿verdad? ¿Se entiende, verdad, hermano? O sea, que tenemos que, o podemos decir que todo lo que sembramos, eso vamos a cosechar, ¿verdad? Si nosotros damos amor, ¿qué recibimos? ¿Qué recibimos? Amor, hermanos. Pero si nosotros damos odio, ¿qué recibimos? Si damos golpe, ¿qué recibimos? Entonces tenemos que hacer eso. Porque acomodamos, así vamos a recibir. No es solo de dinero. Sí, hermano, sí. Es bastante en lo espiritual. Se lo vuelvo a retomar y les digo que nosotros somos 100% espiritual. Si nuestro corazón, nuestro espíritu anda mal, andamos mal todo. Andamos airados, enojados y un sinnúmero de cosas, hermano. Entonces, no dejando de congregándose, ¿verdad? Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veáis aquel día que se acerca. ¿Cuál día será ese, hermanos? La venida de Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Que nosotros, mientras estemos en esta vida, mientras Dios no nos lleve y Él podamos tener la oportunidad de ver su gloriosa llegada, hasta ese entonces nosotros tenemos que seguir perseverando. Tenemos que perseverar, tenemos que perseverar. Recuerden que les dije que Pablo se había ganado por todo lo que había hecho la corona de justicia. Son 5 coronas las que existen. Por lo menos tenemos que aspirar a la mitad de una. No a la mitad, a una entera, hermanos. ¿Cómo? A través de la perseverancia, ¿verdad? El segundo, estos son como ejercicios, les puse yo. 1, no dejando de congregándonos, de congregarse. 2, teniendo esa íntima comunicación a través de ¿qué? De la oración. Amén, hermano. La oración es vital. La oración del justo siempre es vital, hermano. Tenemos que orar en tiempo y fuera de tiempo. A mí a veces me pasa, hermanos, que tal vez ando manejando o voy caminando y la gente me queda viendo. Y me ven a los oídos y me ven que no ando con celular, porque esa es la moda, pues. ¿Y qué pasa? A veces yo voy orando. Sí, parezco loco. Voy orando. A veces voy a evangelizar, ahí voy orando en el camino. Sí, ahí voy. Y he tenido, ¿qué les puedo decir? He tenido buen resultado, ¿verdad? Por eso es que Dios escucha las oraciones del justo. Santiago 5:16 dice, confesaos nuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración es eficaz del justo y puede mucho. Entonces el hermano la vez pasada nos dio prácticamente los tips de cómo nosotros tenemos que orar, ¿verdad? Tenemos que totalmente, como decía el hermano, humillarnos con nuestro corazón contrito y humillado. Y eso, y estar, si podemos estar solos, mejor. Porque más que orar es, para mí, el orar es como platicar, ¿verdad? Es como que yo venga y, como dicen, ponerme cara a cara con Dios. Eso tenemos que sentir nosotros, orar. Como decía el hermano, ¿cuánto tiempo vas a definir? Uno no define el tiempo en la oración. Entre más uno esté apegado a la oración, más se enriquece, más se deleita uno en la oración, hermano, ¿verdad? Entonces tenemos el 2, que es la oración, ¿verdad? El tercero, son ejercicios, hermano.
Así como ustedes han visto a los boxeadores, ellos entrenan. ¿Para qué entrenan? Para estar en forma, para cuando les llegue el día, el pleito, perdón, el momento de tener podemos decir, ese combate con su adversario, él ya está en forma. Así nosotros tenemos que estar en forma. Recordemos que les dije que nosotros tenemos nuestras luchas, ¿verdad? Tenemos los enemigos espirituales y contra eso nosotros tenemos que batallar, como con estas armas que les estamos dando, ¿verdad? El tercero, escudriñando las escrituras, ¿verdad? Leyendo nuestra Biblia, que no se aparte de nuestro lado este libro de la ley, sino que de día y de noche meditemos en él, ¿verdad? Para que hagamos conforme a lo que en él está escrito. Y entonces ahí veremos que nuestras vidas van a cambiar, ¿verdad? Pero lo vemos acá en 2 de Timoteo 3:16. Miren lo que nos dice. 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. O sea, la palabra del Señor nos enseña, nos exhorta, nos anima, nos instruye. Entonces, este tercero es, cada día tenemos que proponernos, aunque sea leer, aunque sea un versículo, un capítulo de la Biblia. Vamos a ver en este futuro a implementar métodos, hermanos, para fomentar la lectura bíblica en nuestra iglesia. Vamos a ver, se nos tiene que ocurrir algo. Y no es solo leerla por leerla, sino que escudriñarlo, o sea, pedirle al Señor que sea Él mismo hablándonos. Recordemos que aquí nos dice que esto es inspirada por Dios. Esto es inspirada por Dios. Entonces, si esto es inspirado por Dios, las Sagradas Escrituras, nosotros también podemos tener la iluminación por ellas, ¿verdad? Estamos en el tercero. Y el cuarto, y hay otros más, el cuarto es predicar el Evangelio. Porque ¿de qué me sirve a mí orar? ¿De qué me sirve a mí congregarme? ¿De qué me sirve a mí leer las Escrituras? Y ahí me lo quedo para mí. ¿Seré egoísta o no? Sí. Entonces eso tenemos que compartirnos nosotros. Ir y predicar el Evangelio, ¿verdad? A como hemos andado haciendo con las campañas, ¿verdad? Predicando el Evangelio puerta a puerta, ¿verdad? Hechos 28:31 nos dice, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. ¿Verdad? Eso es lo que nos dice. Y la otra, haciendo las buenas obras, que ya recibimos esa clase de las buenas obras, ¿verdad? Y aquí hay unos pasajes que nos dicen, Proverbios, pueden apuntarlos, Proverbios 23:17, Isaías 26:3, Santiago 1:5 y segundo de Juan 1:9, ¿verdad? Entonces aquí vemos que son unos ejercicios primordiales para todo cristiano, para aquellos que quieren seguir siempre en la perseverancia, ¿verdad? Entonces, ¿estamos claros, hermano? ¿Ya podemos saber qué es perseverar? ¿Ah? ¿Qué es perseverar? A ver, ¿quién se anima? ¿Qué más? ¿Qué más? Hay muchas maneras de perseverar, hermano. Como cristianos tenemos muchas. Cierto que vamos a tener nuestras aflicciones, pero no tenemos por qué rendirnos. Toda aquella persona que dice que es cristiano y no tiene lucha, mentiroso es. Ya lo hemos visto en los ejemplos de los hombres de perseverancia que vimos, ¿verdad? Hermanos, la perseverancia, vimos que la obtenemos principalmente de Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo, y también de nosotros, ¿verdad?
Podemos decir que la perseverancia la ponemos en práctica cada día de nuestras vidas, en nuestro andar, en todo lo que nosotros hacemos. La perseverancia es nuestro vivir diario. Si nuestro Señor Jesucristo perseveró, ¿será que nosotros no podamos perseverar, hermano? Si Él lo hizo y nos ha dado todititas las herramientas para que nosotros podamos perseverar, la pregunta es la siguiente: ¿será que nosotros no podemos perseverar? ¿Qué dicen ustedes? ¿Podemos o no podemos perseverar? Amén, ¿verdad? La vida del cristiano es perseverar para poder llegar a ese lugar tan maravilloso que Dios nos ha prometido. Recordemos que nosotros, para poder ir a la presencia de Dios, existe una sola puerta, y esa puerta es Cristo, ¿verdad? Entonces, sigamos perseverando, amados hermanos, cada día. Propongámonos, y si hoy perseveramos en algo, propongámonos metas. Romanos nos dice, Romanos 6, 2, 6 y 7, nos dice: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, ¿verdad? Vida eterna a los que perseverando en bien hacen, buscan gloria y honra e inmortalidad, dice, ¿verdad? ¿Estamos claros, hermano, de lo que es la perseverancia? ¿Ah, hermanos? ¿Sí? Ok. Entonces aquí terminamos, hermano, con este estudio, el cual nos ha sido el capítulo 17 de la confesión bautista, ¿verdad? De la confesión de fe bautista. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Estamos claros entonces? ¿De qué manera tenemos que perseverar? A ver, ¿quién me lo dice? Emanuel, ¿de qué manera tenemos que perseverar? Ajá, ¿qué más? Ok, ¿alguien más? Bueno, amados hermanos, entonces, Dios mediante, que nos siga Él proveyendo, pues, y nos siga ayudando en nuestro crecimiento diario espiritual, y sobre todo que Él nos siga motivando y nos siga instando a través del Espíritu Santo a que nosotros vivamos en permanente perseverancia, ¿verdad? Pongámonos de pie, amados hermanos. Vamos a cerrar con una oración, por favor. Amado Padre poderoso, grande, maravilloso, eres tú, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Gracias te doy, Padre amado, porque me has dado, Señor, una vez más la oportunidad, Señor, de impartir este estudio, Señor. Pero reconozco muy humildemente y públicamente que no he sido yo, Señor, ha sido tú, Padre. Tú sabes que yo soy un siervo inútil, Padre poderoso, que yo sin ti nada soy, Padre. Dependo totalmente y quiero depender mucho más de ti, Señor. Así que ayúdame a mí, Padre amado, a seguir perseverando en tus caminos, a seguir perseverando en tu palabra, a seguir perseverando en tu amor, en tu gozo, en tu entendimiento, Señor, en tu discernimiento, Padre amado. Que mi vida entera esté plenamente en la perseverancia. De igual a cada uno de mis hermanos, Señor, que hoy han llegado, Padre amados, que esto no haya sido simplemente un estudio, Señor, sino que nos haya abierto más, Señor, nuestro conocimiento para poder seguir en esta vida cristiana, Señor. Y podemos tener la seguridad de que, y la confianza que tenemos a un Padre que nos guarda, nos protege, nos acurruca, Señor, que cuida bien de sus ovejas, Padre poderoso. Ayúdanos, Señor, porque constantemente vivimos necesitados de ti, Padre poderoso. Por favor, ayúdanos, Señor.
por cada uno de mis hermanos que hoy están acá, Señor. Por los hermanos que no pudieron venir, Señor. Tú conoces cada una de sus razones, Señor. Ayúdalos a ellos, Padre poderoso. Ayúdalos, Señor. Revélateles tu Espíritu Santo del Señor. Motívalos a que ellos sigan en esa constante perseverancia también, Padre amado. Ya hemos orado por tu siervo, el pastor Elvin Cruz, Señor. Y tú tienes el control de su vida, Padre amado. Seas tú, Señor, sellando esa fisura en su mano, Señor. Y desinflamando, Señor, sus pies, Padre amado. Confiamos en ti, Señor. Vivimos por ti y para ti, Padre poderoso. Claro, conforme a tu voluntad, Padre amado. Descansamos en ti, Señor. Llévanos con bien, guarda nuestra salida y nuestra entrada, Padre poderoso. En el nombre que es sobre todo nombre te lo pedimos, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con acciones de gracias. Amén, mi Señor, y amén.